no van a la iglesia. Usted dice, bueno, ¿por qué? Yo les voy a decir la razón. Miren, hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan difícil, ahora es un tiempo tan duro, que muchas personas no están yendo a la iglesia. Hace como unos 2 meses atrás nos visitó en Augusta una hermana que ella tiene casi 50 años de estar en el evangelio. Ellos van a la iglesia de la conferencia. La hermana nos estaba contando que ella le preguntó al anciano, bueno, ¿por qué no cantamos con el himnario? Solo hay pantalla, todo el tiempo es pantalla. Y el anciano le dijo, nos tenemos que modernizar, eso es fanatismo. Y la hermana casi se puso a llorar. La hermana es una mujer ya mayor de edad, una ancianita. Y entonces, hermanos, mucha gente ya no quiere ir a esas iglesias, porque el programa del sábado en la mañana es un show. El día de la madre, el día del padre, el día del joven, el día del niño, el día de todo eso. Cuando leemos en la Biblia, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. No es un pecado que usted le celebre a la mamá. Eso se puede hacer el domingo. La iglesia puede hacer una actividad el día domingo o el lunes o otro día, reunir a las mamás y tenerles una reunión familiar, un almuerzo, una cosa bonita. A los padres igual. Pero en el sábado no. Porque el sábado, ¿de quién es? De Dios. Y Él no lo comparte con nadie. Entonces ahora lo que están haciendo es formando un teatro el sábado en la mañana en la iglesia. Se forma un escenario y se hace un drama, se hace un show, se hacen un montón de cosas, se ponen globos inflados dentro de la iglesia y lo que se hace es deshonrar a Dios con todo eso. Entonces muchas personas no van a la iglesia y están allá en sus casas y ellos siguen la transmisión. En México hay una hermana, en Uruguay mandó sus saludos, una hermana que vive también en Cancún, en México, mandó sus saludos. Esos hermanos entran en las redes del internet y mandan sus saludos porque se quedan ya en sus casas, ya no quieren ir a ninguna iglesia. O sea que para ellos es mejor desde su casa sentarse y ver el sermón a través del internet. Y por esa razón, pues, hermanos, les mandamos a ellos nuestros saludos. El Señor dice en San Juan 5:24, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Si una persona ya no se siente cómoda en un lugar allá, en una iglesia de esas, se quedan en sus casas, escuchan el sermón a través del internet y hacen mejor, porque están en la presencia del Señor también. Vamos a tener una palabra de oración. Los que puedan ir de rodillas, vamos a orar para pedir al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana de sábado. Es un privilegio estar aquí en tu casa de oración. Amén. Bendice tus hijos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Amén. Cada madre que está aquí, cada padre. Señor, vamos a abrir tu palabra, pero la queremos abrir pidiéndote el permiso, que tú nos des la autorización y nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender tu palabra. Amén. Los que vienen en camino te rogamos que los traigas con bien, incluyendo el hermano José Luis Gómez, que va a tener el tema en la mañana del servicio de adoración. Tráelo con bien, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos ayudes, Señor, siempre a oír tu palabra, a obedecerla y a hacer tu voluntad. Amén. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermano, en esta mañana vamos a estudiar un tema muy interesante. Nuestro hermano Isaías leyó la lectura bíblica, que es el Salmo 136:1. Salmo 136:1 fue la lectura bíblica que leyó nuestro hermano Isaías. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a prestar atención, hermanos, a estos que es tan interesante. Miren, uno de los atributos del carácter de Dios es su misericordia. La palabra misericordia en la Biblia significa bondad, benignidad, significa compasión. Eso es lo que significa la palabra misericordia.
Hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios ese atributo del carácter de Dios, para que ustedes miren lo que es Dios con el ser humano. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, que ellos desobedecieron a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios con ellos? Ellos vivían en el jardín, en el Edén. ¿Qué les hizo Dios a ellos después de que ellos pecaron? Vino a felicitarlos y a decirles: yo los felicito, ustedes están muy bien como están y sigan así. Así es. ¿Qué hizo Dios con ellos? Vino, los sacó del huerto del Edén. Salgan, y los sacó. Bueno, usted dice: ¿pero por qué? Dios, ¿por qué los sacó? Y ahí viene la palabra misericordia. ¿Saben por qué Dios los sacó? Porque si ellos hubieran alargado la mano y hubieran comido del árbol de la vida, hubieran sido pecadores eternos. Usted se imagina una persona que nunca se muera, un pecador eterno, una persona que nunca se muera, un asesino. Estamos viendo, hermanos, una mujer que ahí en cerquita de Atlanta, esa mujer mató a su esposo a cuchillo y a sus 5 hijos. Cuando se presentó delante del juez, la mujer se está riendo. Ella tiene una sonrisa y se está riendo. Para ella eso es un chiste. Ella misma llamó a la policía. Le dijo a los policías: vengan porque maté a mi esposo y a mis 5 hijos. Es una hispana, es mexicana la mujer. Nada tiene que ser que sea de México. Hermano, el diablo se le mete a cualquier persona, y esa persona, con el control del enemigo, de Satanás, va a hacer muchas cosas así. Hermanos, entonces se imaginan una mujer de esas que nunca se muera, o un asesino violador de niños que nunca se muera. Eso sería fatal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, los sacó por su misericordia, porque si los hubiera dejado ahí, hubieran sido pecadores eternos. Entonces el Señor los sacó del huerto del Edén, pero les dio una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. La oportunidad que el Señor les dio a ellos era la oportunidad de regresar otra vez al jardín del Edén. A eso se le llama la misericordia. Vamos a leer una vez más la lectura bíblica para que ustedes miren lo que nos dice. Salmo 136:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es sobre todos nosotros, sobre todos los que estamos aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Dios dice en su palabra. Ese atributo a todos nosotros en esta mañana nos cubre. Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros llegamos aquí el año pasado, había una muchacha en el hospital, Alondra, la hija del hermano Alfonso. Estaba en el, ¿cómo se llama ese hospital allá en Greenville? Allá estaba internada la muchacha. El accidente fue fatal. El carro voló por el aire. La muchacha se salió, el cuerpo de ella salió del carro y no sé a dónde cayó, porque los americanos que vieron el accidente, ellos se bajaron y como que el carro cayó en el campo abierto, ellos dijeron: ¿pero dónde cayó? Porque se salió su cuerpo del carro. ¿Dónde quedó? Y empezaron a buscarla. Y su hermanito, el Paquito, venía ahí con ella. El niño se bajó del carro caminando normalmente, pero su hermana que venía manejando salió del carro y se fue volando por el aire, y la que más se afectó fue Alondra. Cuando nosotros llegamos al hospital, ya Alondra estaba bien, ella podía hablar, tenía un brazo enyesado y ella estaba bien. Pero en el momento nos dijeron: vamos a orar por un muchacho, que el muchacho estaba hacía casi 1 mes o 3 meses. ¿Qué sucedió con el muchacho? Él venía manejando su carro, venía bien tomado, bien borracho, o bien bolo, como dicen allá. Entonces él impactó un poste de la electricidad, poste de concreto. Ustedes se imaginan esa velocidad que trae el carro y el golpe contra el poste. Al muchacho se le reventaron
todas las vísceras por dentro, sus intestinos se reventaron por dentro. Al reventarse los intestinos, todo el excremento se salió para afuera. Todo eso empezó a andar por el cuerpo. Entonces, cuando los llevaron allá al hospital a la emergencia, los médicos no lo abrieron para ver qué era lo que tenía por dentro, y estuvo una semana en esa condición. Cuando encontraron el problema del muchacho, que lo vinieron a abrir, todo el excremento estaba por dentro, y el muchacho entonces ahora quedó entre la vida y la muerte. Mangueras en la boca, mangueras en la nariz, tubos por los oídos, sondas que venían por el intestino. Era una cosa impresionante. Hermanos, ahí se ve la misericordia de Dios, porque hay una muchacha que conoce el evangelio, que fue bautizada en la iglesia, que tuvo un accidente, salió volando por el aire, y hay un muchacho que venía tomado y se impactó con un poste. Son dos casos completamente diferentes, pero los dos estaban como vivos, y a eso se le llama la misericordia de Dios, porque tenemos que entender que ese es el atributo del carácter de Dios. Bueno, usted sigue caminando por el hospital, entonces usted ve un niño, está todo peladito, y usted dice, ¿qué pasa con ese niño? Tiene cáncer. ¿Por qué está peladito? Porque la quimioterapia que le practican al niño le tumbó todo el cabello. O una niña, como sucedió allá en Atlanta. Una hija de un hermano de Oaxaca, la niña tenía como 8 años y la niña andaba un pañuelo en la cabeza. Y entonces el hermano, cuando yo fui a predicar a esa iglesia, se me acercó y me dijo, mira mi hija, la niña tenía un pañuelo en la cabeza. Él me dijo, ¿sabes por qué ella anda ese pañuelo? Yo le dije, no lo sé. Algunos niños, bueno, algunas hermanas se ponen algún pañuelo en la cabeza. Yo le dije, no sé por qué se lo pone. Dice, es que mi hija tiene un cáncer y por eso mi hija se pone el pañuelo. A ver, hija, quítate el pañuelo. Y cuando la niña se lo quitó, estaba toda peladita. Él me dijo, la quimioterapia que le dan le tumbó todo el cabello. Esa niña, a los 2 años que yo regresé a esa iglesia, ya estaba como Rosalba, con el cabello por aquí. Y yo pregunté, yo dije, ¿y qué pasó? ¿Sabe qué dijeron los hermanos? La niña se sanó. Hermanos, los hermanos dicen, la niña se sanó. No, la misericordia de Dios la sanó. Porque cuando agarran un cáncer, ¿qué es lo que viene después? La muerte. Ese siguiente paso es la muerte. La misericordia de Dios la sanó. A la hermana Londra, a la joven, salió del hospital, ya está estudiando en la universidad. Ella siguió sus estudios. ¿Por qué ella salió de un accidente tan grande y tan grave? Ahí está la respuesta. Se llama la misericordia de Dios. Hermanos, ¿saben por qué nosotros comemos todos los días? Por la misericordia de Dios. ¿Saben por qué tenemos un techo arriba de la casa? Porque es la misericordia de Dios. Bueno, usted dice, bueno, pero no, aquí no vamos a aguantar hambre. Eso no lo sabemos nosotros. Aquí hay gente en Estados Unidos aguantando hambre. Yo conté un testimonio hace muchos años, cuando vivíamos en Miami con mi esposa. Una vecina no tenía ni leche para darle a su hijo. Esposa de un cubano. Los cubanos tienen todos los beneficios. No es ningún indocumentado. Un cubano puede ir allá al social service y le van a dar una tarjeta de food stamp para reclamar alimentos y le van a dar beneficios. Esa gente no tenía ni leche para darle a su bebé y tocaba la puerta y le pedía a mi esposa un vaso de leche. No tienen comida. Aquí estábamos en Kerry, salimos a hacer obra misionera con el hermano Virgilio, que van allá a Warsaw, el hermano José Luis, y salimos a la calle a hacer obra misionera. Cuando uno se va por un lado repartiendo la literatura y otros por otro lado, yo vi a mi esposa que está hablándole a una morena americana. La mujer está sentada arriba como de una piedra en la calle, y la mujer está llorando. Y a mí me pareció extraño porque están hablando en inglés. Y entonces cuando yo me acerqué, mi esposa me dijo, mira, la señora está llorando porque no tiene comida en su casa y su esposo está enfermo. Vete a la casa y trae frijoles, arroz, lo que haya allá en la casa, y tráelo para que se lo regalemos a la señora. Una americana.
no tiene comida en su casa. Hermano, entonces vamos a leer una escritura donde el Señor dice que su misericordia alcanza a los buenos y a los malos. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, versículo 45. San Mateo capítulo 5, versículo 45. San Mateo 5, 45. Miren lo que dice esta escritura. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. O sea que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre todos. Cuando nosotros venimos por aquí manejando, todos esos campos, ¿saben qué es lo que eso tiene? La mayoría de los campos, puro cultivo de tabaco. A ver, ¿qué es lo que sacan de esa hoja de tabaco? Todos los tabacos y los cigarrillos que le venden a la gente. ¿Qué le causa eso a la gente? Enfermedades como el cáncer, y les quita la vida. Sin embargo, Dios no dice: como son malos, no vamos a dejar que llueva ni que caiga una gota de agua y que no salga ninguna mata de tabaco. Dios no hace así. Dios manda la lluvia para buenos y para malos, para ellos que están cultivando esas hojas de tabaco que son tan perjudiciales, y le manda también la lluvia a los que siembran el maíz, a los que siembran el camote, a los que siembran el blueberry, a toda esa gente por igual. Eso es lo que la Biblia llama la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Cuando el Señor ofrece perdón y salvación para todos, eso se llama la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la bondad de Dios, es su benignidad, es su compasión. Él tiene compasión de nosotros. Una gente está en la calle con un letrero, dice: no tengo comida. Tal vez usted dice: ah, eso es para droga, o lo que quiere es dinero para ir a tomar licor. Y tal vez en su corazón usted no tiene ninguna intención de darle nada, pero alguien se acerca en su carro y sale por la ventana y le da unos billetes. Esa es la misericordia de Dios, porque nosotros no conocemos a esa persona si realmente es un alcohólico o un drogadicto, uno de los dos. Pero la misericordia de Dios alcanza a esa persona. Miren lo que nos dice este pasaje que vamos a leer. Este pasaje se encuentra en Éxodo 33, 19. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Primero está Génesis y luego viene Éxodo 33, 19. Miren qué interesante esto. Éxodo 33, 19. Él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová de delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Miren qué cosa más hermosa. Usted dice: bueno, pero ese joven es malo, y mire allá, ya se quebró un pie por andar en una moto y andando corriendo. Todavía la misericordia de Dios le da una oportunidad. Sigue en lo malo, en lo malo, en lo malo. Ya tuvo otra caída, otro accidente, ya se abrió la cabeza y no quiere entender, no quiere aceptar la realidad. Pero allá está la misericordia de Dios, porque ahí dice en el pasaje de Mateo 5, dice que Él hace salir el sol de justicia sobre buenos y malos. O sea, su misericordia es sobre unos y sobre otros. Usted dice: bueno, pero ¿por qué una gente tan mala no se muere? Un asesino de niños, como han aparecido allá, los que han violado a los niños y los han asesinado. En Miami había un caso, un cubano agarró un niño de 10 años. El niño, usted lo busca en el internet, en Google o en YouTube, Jimmy Rice. Agarró al niño, lo violó, y después de que lo violó lo descuartizó. El padre delante del juez, el padre está llorando delante del juez. Y el padre dice: lo que más me duele es que yo no estuve ahí para defender a mi hijo. Y a ese cubano lo tuvieron años y años y años en la cárcel,
y yo no sé si ya le habrán dado pena de muerte. Pero usted dice, ¿y por qué una gente tan mala que violó a un niño y encima lo descuartizó? ¿Por qué ese hombre sigue vivo? ¿Por qué no se muere de una vez? ¿Y sabe por qué no se muere de una vez? Porque la misericordia de Dios le da otra oportunidad. Bueno, alguien dirá, pero eso no es justo, debería de morirse. Pero esa es la actitud de nosotros los seres humanos. O sea, el ser humano no le dará otra oportunidad, pero Dios sí le va a dar otra oportunidad. En Perú, cuando predicamos hace 5 años, apareció un hombre en la campaña. A mí me dio mucha pena con el hombre, porque él quería bautizarse y no lo bautizaron. Ese hombre había matado 3.000 personas. Yo no lo quería ni atender, yo tenía miedo. El hombre dijo, yo quiero hablar con el predicador. Y un anciano vino y me dijo, aquí hay un hombre que quiere hablar contigo. Y yo le dije, no hay ningún problema. Pero el anciano me dijo, pero ese hombre no es de aquí. Y ese hombre, él confesó que él ha matado como 3.000 personas, quiere hablar contigo. Y yo dije, ay no, a mí me da miedo. Y yo le dije, ¿ustedes van a sentarse conmigo para hablar con él? Y ellos dijeron, no. Y yo con mi familia estábamos, la iglesia nos llevó a un hotel, nos estábamos quedando en un hotel. ¿Y sabes qué dijo el hombre? Deme la dirección del hotel que yo voy a llegar al hotel. Y yo dije, no, al hotel no. Yo no quiero hablar con una gente que ha matado 3.000 personas y yo no sé qué es lo que me va a decir. Esa es la mentalidad del ser humano. Yo le estaba dando allá el devocional a los niños en el colegio adventista. A las 7 de la mañana llegábamos ahí. Y las ventanas son así. Y un día un hombre se paró en la ventana allá, en la mañana, porque nosotros estuvimos 3 semanas en Perú. Y estaba ahí. Cuando yo le estoy predicando a los niños, yo miré esa cara de esa persona ahí. Y cuando yo lo vi 2 veces así, el hombre estaba llorando por la ventana. Pero yo no sabía que ese era el que quería hablar conmigo. Entonces me dio un pesar de esa persona. Y yo le dije al profesor que estaba, yo le dije, ese hombre que está allá en la ventana, dice, es que él quiere hablar contigo. Hace días quiere hablar contigo. Entonces yo le dije, bueno, cuando termine el devocional con los niños, lo que vamos a hacer es, déntralo y que él hable aquí conmigo. Y el hombre entró. Y el hombre cuando entró, mire lo que me preguntó. Él me dijo, ¿es la misericordia de Dios tan grande que puede aceptarme a mí con mi pecado tan grande? Entonces yo le dije, la Biblia habla de la misericordia de Dios. Yo no soy Dios. Dios acepta al pecador como es. Dios acepta nuestros defectos, nuestras equivocaciones. Él nos acepta como somos, porque la Biblia dice que es nuestro Padre Celestial. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Usted es una madre que tiene varios hijos y ahí le sale uno que es bien rebelde, bien desobediente. ¿Por quién va a tener usted más consideración? ¿Por los otros que son obedientes o por el más rebelde? Por el más rebelde, porque usted viene y lo reprende y le llama la atención y usted le habla y usted le dice, no entiendes lo que quiero ser bien para ti, pero parece que no entiendes. Y los otros dicen, y a tanto que le dicen y todavía no quiere obedecer. Esa es la condición de Dios el Padre. Aquel hombre dijo, mire, yo soy un asesino, yo maté mucha gente, porque estábamos en un pueblo y cuando llegó la guerrilla, nosotros teníamos que defender nuestro pueblo. Él les abría el estómago a la gente, les echaba piedras y los tiraban en un río grande que hay en Perú. Allá los tiraba. Dice, la gente me suplicaba. Pero ese hombre comenzó a llorar y dijo, yo lo hice por ignorancia, porque yo no conocía a Dios. Pero ahora oigo que Dios perdona. Y yo quiero que Dios me perdone, porque no quiero vivir el resto de mi vida en esa condición. La Biblia dice que eso es lo que se llama la misericordia de Dios. Hermanos, ¿saben dónde estábamos predicando? En un estadio. Ese hombre se sentó ahí en el sol desde la mañana hasta que cayó el sol y ese hombre no se movió de ahí. Bautizaron a toda la gente menos a él.
A mí me dio mucha pena, mucha tristeza, porque yo dije, él merecía que lo hubieran bautizado, porque él en su corazón sentía que él necesitaba el perdón de Dios. Eso es lo que se llama la misericordia de Dios. Miren lo que nos dice. Es Éxodo 33, 19, donde acabamos de leer. Éxodo 33, 19 dice: Él le respondió: yo haré pasar mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Bueno, ustedes oyeron hablar de Fidel Castro, ¿verdad? Fidel Castro, que es líder cubano, y por más de 50 años, porque el hombre supuestamente dicen ellos que murió. Cuando vivíamos en Miami, ahí vive mucho cubano. Entonces, en una ocasión estábamos en el lunch, en las horas del descanso, y ahí estaban todos los cubanos, y ellos odian a Fidel Castro, y ellos pronuncian maldiciones cuando oyen el nombre de Fidel Castro. Entonces un día, cuando ellos estaban ahí todos comiendo, y yo estaba al lado de ellos ahí comiendo, entonces ellos empezaron a echar maldiciones contra Fidel Castro, que bueno, que ojalá se pudra de gusanos y ojalá se muera, y un montón de cosas malas. Entonces a mí me dio por abrir la boca, y yo les dije a ellos, les dije: miren lo que es la misericordia de Dios. Si ese hombre, como ustedes dicen, tan malo, se arrepiente, Dios lo perdona. Ay, pero un cubano se paró y me dijo: no, es Dios y lo perdona. Y le dije: ¿quién es usted para hablar así? No es, Dios no lo puede perdonar. Si Dios lo perdona, Fidel Castro no es Dios. Y ese hombre empezó a gritar, y a mí hasta me dio miedo, porque yo dije: el ser humano, en su egoísmo en el que él está encerrado, no entiende lo que es la palabra misericordia. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó al padre y le dijo: dame la herencia, que me voy a ir. ¿Creen ustedes que el padre le dijo: no te vayas, hijo, ya me vas a hacer falta, te vas a ir y me vas a partir el corazón? ¿La Biblia dice eso? No, la Biblia dice que el padre le dio su herencia y él salió y se fue. Se gastó el dinero. La Biblia dice que con rameras. La Biblia dice que la malgastó y la acabó. Cuando ya no tenía nada, se encontró sin dinero, fue a buscar trabajo, y un compatriota le dijo: trabajo no hay aquí, aquí lo que hay es una cochera, un chiquero, donde hay cerdos, ¿quieres trabajar ahí? Y él, porque se estaba muriendo de hambre, allá se metió. La Biblia dice que ese hombre quería comer de lo que estaban comiendo los cerdos, pero dice, nadie le daba. ¿Qué sucedió cuando él reaccionó? Se levantó y se fue a su padre. Vamos a leerlo porque eso lo dice. Vamos a San Lucas capítulo 15, para que miremos que ahí lo dice. Lucas 15, capítulo 15. Miren lo que nos dice. Versículo 20. Porque el pródigo tomó la decisión de regresarse al padre, porque el padre tenía empleados, les daba comida, no los humillaba, no los maltrataba, y él se estaba muriendo de hambre cuidando los cerdos. Lucas 15, 20. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué fue lo que movió al padre para recibirlo a él otra vez? ¿Lo movió qué? Vamos a leerlo una vez más. Miren, versículo 20. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Misericordia. ¿Qué fue lo que motivó al padre para recibirlo otra vez? Misericordia. Eso. Fíjense que la Biblia no dice que el padre se paró ahí, y entonces el padre dijo: ¿a qué vienes? Ya no te gastaste la herencia, viniste sucio, viniste con el cabello largo, estás hecho un pordiosero, ¿y a qué regresaste? ¿Quieres más dinero? Ahora lárgate. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que cuando el padre lo vio, se movió a misericordia.
Hermanos, mire, el muchacho cuando se fue, porque el padre tenía una posición social, tenían dinero, y cuando el muchacho se fue, su ropa del muchacho era lujosa, tenía buenos zapatos, tenía una presencia de príncipe, pero cuando llegó, el padre se puso a llorar, porque su hijo vino flaco, con el cabello largo, vino descalzo, su ropa estaba hecha a pedazos, estaba cuidando cerdos. ¿Cómo era el olor de esa persona? Horrible. Y miren lo primero que hace el padre. Versículo 21 dice: pero le dijo el padre al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22 dice: pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidlo, poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. Eso es lo que es la misericordia de Dios. Venía todo roto, todo sucio, todo hecho un pordiosero, y el padre inmediatamente dijo: póngale en el mejor vestido. Yo no sé dónde estaba el mejor vestido, pero lo mandó a traer. Y bueno, los zapatos, dice, y pongan calzado en sus pies. Ya no tenía zapatos, venía descalzo. Eso es lo que la Biblia llama la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la benignidad, la bondad de Dios, todas esas cosas que alcanzan al ser humano, que alcanzan al pecador. Eso es lo que dice la palabra de Dios, de los atributos de Dios. Por la mañana dice: nuevas cada mañana son tus misericordias. Usted se levanta en la mañana, hermano. Usted no se quiere levantar como un hombre que se levantó con un derrame cerebral, medio cuerpo le murió, su brazo derecho no lo puede mover, su pie derecho no lo puede mover, solo así medio se mueve por aquí, por este lado. Nadie quiere levantarse así en la mañana. Usted se levanta y se baja de la cama, tal vez hace una oración o se va al baño. Lo primero que uno hace es entrar al baño, cepillarse los dientes o lavarse la cara o buscar el baño primero, no sé, pero eso es una misericordia de Dios. Quedarse en la cama tieso sin poderse parar o no levantarse, porque algunas personas, como mi primo Francisco en Nueva York, él se acostó a dormir y al otro día no se levantó. Entonces mis primas anunciaron ahí y pusieron que su hermano se había muerto, y pusieron un sentimiento de luto, que es una cinta negra que la gente pone allá. Entonces yo dije: ¿ahora quién se murió? Porque primero se murió la tía y después se murió el muchacho. Y yo llamé a mi hermana y le dije: ¿qué pasó? Y mi hermana me dijo: dicen que él se acostó a dormir y en la mañana, cuando lo fueron a llamar, estaba muerto. Le dio un infarto allá en la cama. Ver la luz de un nuevo día, esa es la misericordia de Dios. Tener la comida en la mesa de la casa para la esposa, el esposo y todos los hijos, esa es la misericordia de Dios. Ponernos una ropa, esa es la misericordia de Dios. Hermanos, miren, estábamos en Atlanta, mi esposa recogía la ropa para llevar, yo me iba a ir para Cancún. En Atlanta hay una hermana, ella es manager en los apartamentos. Hermanos, estamos recogiendo ropa, ese fue el anuncio para llevar a Cancún. Yo iba a ir a Cancún. ¿Sabes qué hizo la hermana? Fue a comprar la ropa nueva para los niños. No sé a qué tienda fue. Toda la ropa tenía etiquetas, todo tenía etiquetas. Yo no vi la ropa. Mi esposa agarró la ropa y esa ropa la metieron en una maleta y empacaron todo eso. Y cuando llegamos allá a Cancún, que se reunieron las madres y empezamos a entregar la ropa, yo comencé a ver a las señoras llorando. Y yo dije: ¿por qué lloran? ¿Sabes qué dijo una señora? Dijo: a mi bebé nunca le he comprado nada nuevo, y por primera vez le voy a poner un trajecito que tiene una etiqueta nueva de paquete. Y veía a otra señora llorando y otra señora llorando. Y yo decía: ¿y qué es lo que es esto? Eso se llama la misericordia de Dios. Por eso en Mateo 25 el Señor dice: yo estuve desnudo y no me vestiste, tenía hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste. Entonces dice que alguien va a llegar y le va a decir: ¿y a ti cuándo te vimos desnudo?
o con hambre, o en la cárcel. Entonces el Señor le dice: por cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Esa es la palabra misericordia. Vamos a ver qué nos dice en Mateo capítulo 5. Miren lo que nos dice aquí, tan interesante. Mateo 5, 7. San Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted es misericordioso, usted va a alcanzar misericordia. Hermano, mire, hace años, yo no sé cómo serán esos lugares. Bueno, Marlencita que trabaja en ese lugar, yo de esas cosas yo no sé nada. En ese lugar había un supervisor que él es de la iglesia. Él va a la iglesia de Monteolivo. Allá donde están pasando los pollos, eso es una banda que agarra los pollos y van entrando como a un caldero de agua caliente, creo, ¿verdad? Entonces van saliendo esos pollos por allá y ellos tienen que desprender, porque el agua por donde entraron los pollos es un agua que está muy caliente. No sé si la hermana Eva también conoce el sistema de eso. Por ahí van entrando esos pollos y entonces entran por el agua caliente y aquellos tienen que desprender esos pollos así. Y yo no sé realmente si en el momento ellos tienen que empezar a destazarlos, no sé cuál es el asunto. Pero el supervisor era de la iglesia. Y uno de los empleados que estaba ahí en la banda esa que va pasando era de la iglesia también. Sus manos del muchacho ya estaban despedazadas porque esa agua es muy caliente. Yo no sé si es que no se puso guantes, no tenía guantes, yo no sé qué era lo que pasaba. Pero cuando yo estaba predicando por allá en Monteolivo, en una carpa, ese muchacho me buscó a mí y me enseñó sus manos y lloraba y me decía: mire cómo están mis manos. Este hermano es aquí anciano de iglesia, es manager allá en La Pollera, y ese hombre me humilla. Yo me puse de rodillas para que él no me bote de la compañía. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Le llama falta de misericordia. Por eso la Biblia anoche, en el tema de anoche, nos decía: ¿de dónde vienes? Viene de Guatemala. ¿De dónde vienes? Viene de Guatemala, donde no tenía trabajo, donde no tenía nada, donde aguantaba hambre. Viene aquí, entonces con el tiempo se hace manager, supervisor de una compañía, y entonces viene a explotar a los otros que estaban en la misma condición de él, a humillarlos. El pobre ya tenía sus manos despedazadas y lloraba y me enseñaba sus manos, y aquel como muy tranquilo. Por eso Cristo en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Amén. Y hay otra cosa que dice el Señor, dice que la misericordia del Señor no va a alcanzar al que no tiene misericordia. El otro día enseñaron un video ahí, una monja en una casa de ancianitos le está tratando de dar al anciano de tomar en un vasito. Ustedes conocen esos ancianitos que están así temblando, eso se llama Parkinson. Cuando la mujer le está dando, el pobre señor está temblando y derramó un poquito del vaso que ella le está dando. Ella tiró el vaso y ¡plá!, le dio en la cara. Y ese video ahí lo sacaron. La mujer está prácticamente joven. El Señor no tumbó el vaso por el propósito. Su problema de salud fue el que hizo eso. Si usted le entrega a un ancianito que está temblando un plato en la mano, él empieza a hacer así. Usted vaya a esos buffets y usted los ve a ellos que van a agarrar la comida y usted dice: ay, la va a tirar. La va a tirar porque agarran el platito y son así y quieren echar y van ahí. Y la mujer sacó la mano y ¡plá!, le aventó en la cara. Primero botó el refresco y luego le dio en la cara. El Señor dice: bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Entonces usted va por el mundo y la gente no entiende la palabra misericordia. Cuando una persona falla,
Ya Dios lo sabe, los ángeles tienen un registro. Pero Dios en el momento no destruye a la persona, le da una oportunidad. Alguien dice, porque Dios no mató a Satanás en el momento. Satanás no merecía ni que se quedara vivo. Pero Dios, como se considera padre, entonces Él le dio una oportunidad y Satanás no la aprovechó. Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios y comenzó en el cielo una campaña contra Dios, que Dios era injusto, que Dios era malo, que la ley de Dios era arbitraria. Y escuchen, engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Dios lo dejó. Si Dios lo hubiera matado en el momento, entonces los demás ángeles hubieran dicho, Dios no es misericordioso, porque de una vez lo mató, no le dio una oportunidad, lo exterminó. Pero Dios no hizo eso, lo dejó. Ahora Satanás en la tierra destruye hogares, destruye jóvenes, destruye al que le abra la puerta. Pero ahí sigue la misericordia de Dios. Por eso en la lectura que leyó nuestro hermano Isaías dice, alaben la misericordia del Señor, porque es para siempre. Para siempre es la misericordia del Señor. ¿Por qué vamos a entrar al cielo? Por la misericordia del Señor. ¿Por qué estamos aquí vivos? Por la misericordia del Señor, porque si no estuviéramos en un hospital o en una cárcel, como les ha tocado a muchos. De repente aparece la inmigración llevándose a la gente y se los lleva y los meten a la cárcel, y hasta que no los procesan, no los mandan a su país. Nadie quiere estar en una cárcel. Los niños que fueron detenidos en la frontera, que están en la cárcel, no tienen ni una frazada con la que se pueden tapar. Agarran como un plástico y con eso se tapan. Los periodistas han grabado todas esas escenas de esos niños cómo están sufriendo allá. Pero miren qué interesante. La misericordia del Señor se extiende. Porque la misericordia de Dios, hermanos, no se va a acabar. Dios seguirá siendo misericordioso hasta el último momento. Amén. Usted dice, bueno, miren, ¿por qué se murieron los de Sodoma y Gomorra? Ustedes saben lo que está pasando ahora. Bueno, las madres mandan a sus niños a las escuelas y las madres no saben qué es lo que está pasando en las escuelas. Ahora los niños en las escuelas les están diciendo que es correcto que un niño se vuelva niña y que una niña se vuelva niño, y que si usted quiere decir que es perro, entonces es perro o es gato o es cualquier cosa, y a eso se le llama teoría de género. Usted manda a sus niños a la escuela, usted no sabe qué es lo que le están enseñando en la escuela. Una periodista en Nueva York salió escandalizada porque los niños de la escuela ya tienen libros de satanismo. Y los grupos de satánicos han dicho, si la Biblia se las enseñan a los niños, también les vamos a enseñar quién es Satanás. Si los homosexuales enseñan sus teorías, nosotros también les vamos a enseñar. Pero allá se van nuestros niños. Los niños no pueden orar en las escuelas. Los niños, los hijos de Dios, de los cristianos, pasan muchos problemas en las escuelas. Y cuando yo fui maestro, eso no era el problema. El problema es hoy en día. Entonces usted dice, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque había mucho pecado. Y todavía hoy en día el pecado es más grande y peor que lo que hacía esa gente en ese momento. Pero por eso estamos hablando de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, miren qué tan interesante. Vamos a leer unos 2 versículos más para que entendamos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Miren lo que nos dice. Vamos a leer Isaías 54:10. Isaías 54:10. Miren qué cosa más linda la que nos dice el Señor en esta mañana. Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, digo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Miren qué tan interesante. Nunca se apartará de ti mi misericordia.
Nosotros no queremos que se aparte la misericordia del Señor de nosotros. Al contrario, queremos seguir adelante, queremos que el Señor nos ayude, queremos que Él nos dé su bendición. Ahora vámonos al Salmo 136, donde nuestro hermano Isaías leyó la lectura bíblica. Miren lo que nos dice acá. Vamos a leer siquiera hasta el número 9. Salmo 136, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Miren qué maravilloso es. Esa es la misericordia de Dios. Díganme que no hubiera hecho el Señor el sol, o que no hubiera hecho la luna. Allá en el campo, cuando uno está caminando y hay luna, usted puede ver en el monte y caminar sin ningún problema. Cuando no sale la luna es muy oscuro, entonces usted necesita una linterna o un candil para poder caminar en la noche de la montaña. Ahí dice que como Él hizo la luna y las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Si no hubiera hecho esas cosas, entonces el ser humano pasaba trabajo y pasaba muchas dificultades, pero no, Él las hizo. Dice las aguas, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tal que no hubiera creado el Señor el agua? ¿Hasta dónde íbamos a aguantar la sed? ¿Con qué nos íbamos a asear? ¿Con qué íbamos a asear nuestras casas? ¿Qué tan indispensable es el agua? La Biblia dice que cuando Dios hizo esas cosas, vio que era bueno en gran manera. Así dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, en esta mañana le damos gracias al Señor por su misericordia, por entender esos atributos de Dios, del carácter de Dios. Yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia. Y pidámosle al Señor que todos los días nos ayude a entender cuál es su voluntad y cuáles son sus atributos. Que el Señor les guarde y les bendiga, en mi deseo y oración. Y mandamos saludos también a nuestros hermanos en el internet. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Vamos de rodillas para orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Amén. Señor, bendice a tus hijos que están aquí en esta mañana, pero también bendice a los que no vinieron, Padre. Extiéndales tu bendición. No permitas que el enemigo siga destruyendo los hogares, siga destruyendo, Señor, a tus hijos. Envía a tus ángeles poderosos para que liberen a tus hijos y los traigan de regreso a tu casa de oración. Amén. Señor, bendice esta tu iglesia, tus hijos en las redes del internet, bendícelos también, los que no pudieron ir a la iglesia en esta mañana, y extiéndales tu bendición. Trae con bien a nuestro hermano José Luis, que va a tener el siguiente servicio, y cuídalo, Señor, en esa carretera. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.